Estamos ubicados aquí en la calle Alcalá, prácticamente en el centro de Madrid, en la sede de Mastermind, donde precisamente en el transcurso de esta mañana acaba de celebrarse una rueda de prensa para presentar, dentro del contexto de la campaña Unidos contra el estigma de Lundbeck. Hay muchos titulares que podíamos comentar, uno de ellos quizá representativo es este: más de la mitad de las personas con trastorno mental no acuden nunca a un profesional, y el estigma precisamente es uno de los motivos, entre otros evidentemente, algunos de los cuales ahora comentaremos. Vamos a hablar con la doctora Susana Gómez Luz Centelles. Hola, doctora. Hola, muy buenos días. Encantado, gracias. Encantada. La doctora Susana Gómez Luz Centelles es directora del Departamento Médico y de Acceso al Mercado de Lundbeck. Y antes de entrar un poco en los pormenores de todo lo que se ha dicho hace un momento, Sí. ¿Por qué Lundbeck tiene esa sensibilidad por la salud mental? Bueno, Lundbeck, para los que no conozcan, Lundbeck es una compañía danesa, fundada en el año 1915, y desde hace más de 70 y pico años, ya casi 80 años, está dedicada exclusivamente a lo que sería la investigación y el desarrollo de productos para las enfermedades psiquiátricas y neurológicas, enfermedades del cerebro generalmente. Entonces, llevamos desde los años 50 pues investigando, desarrollando lo que serían fármacos, pero además también investigando un poco la fisiopatología de enfermedades mentales, como puede ser la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia. Entonces, es nuestro leitmotiv, es decir, nosotros no sabemos hacer ya casi nada que no esté relacionado con la enfermedad mental. Digamos que sois una compañía especializada en salud mental, en trastornos de salud mental. Exacto. Ahora ampliamos también, porque dentro de lo que es el cerebro, hay siempre que hablar que cuando hablamos del cerebro están las enfermedades psiquiátricas, pero también tenemos las enfermedades neurológicas, y pues también tenemos líneas de investigación en líneas como son la migraña o la enfermedad de Alzheimer. Entonces, por eso hacemos del cerebro. Pero aquí en este caso concreto estamos hablando de enfermedad mental. Bueno, en su contexto más amplio hablaríamos de neurociencias. Exacto. Claro. ¿Y cómo se consigue llevar más de 70 años trabajando en este ámbito? Pues al final es logrando también éxitos, es decir, en los inicios muchas veces al final la investigación es lo que tiene prueba y efecto, prueba y error, pero desde el principio la verdad es que las soluciones terapéuticas que surgieron desde Lundbeck tuvieron gran éxito, y esto nos ayudó desde un principio a focalizarnos. Y también hay que decir que desde el principio hay un porcentaje de la compañía que depende de una fundación, que esta fundación cada año todos los beneficios comerciales que tiene los reinvierte en investigación y desarrollo solo de neurociencias. Es decir, nosotros nos retroalimentamos, todo lo que producimos lo volvemos a reinvertir en investigar y desarrollar tratamientos innovadores para enfermedades del cerebro. Claro, nos decía ahora la doctora Gómez de Luz que Lundbeck es una compañía danesa. ¿Cuál es la implementación de Lundbeck en España? Lundbeck en España exactamente llevamos aproximadamente ya unos 27 años, 27, 28 años. La sede central la tenemos en Barcelona. Y pues desde el inicio, nosotros cuando vinimos, cuando entramos aquí en Lundbeck hace ya más de 25 años, que los celebramos justo antes de la pandemia, cuando estábamos entrando a la pandemia estábamos celebrando que llevaremos ya unos 28 años en España. Entonces la idea fue empezamos en Cataluña, y de allí pues de una pequeña empresa con un número pequeño de trabajadores, pues hemos crecido a un tamaño, pues como es una empresa mediana, exponencial, y siempre pues eso, buscando además, pero un crecimiento además también por la demanda que ha tenido, la buena aceptación que han tenido también todo lo que han sido las actividades que hemos hecho, los fármacos que hemos lanzado. Claro,
porque evidentemente hemos de hablar de fármacos, hemos de hablar de farmacología, Sí. pero para abordar los trastornos de salud mental no todo es farmacología. No todo es fármaco, Claro. no todo es fármaco. O sea, para poder en primer lugar investigar, para poder tener un fármaco en el mercado, lo primero que tú tienes que tener es investigar toda la fisiopatología de la enfermedad, ver cuáles son las dianas terapéuticas, porque también en la enfermedad mental hay que buscar cuáles son las dianas terapéuticas y hay que además ver el concepto y el tratamiento del paciente con un trastorno o una enfermedad mental desde un punto de vista holístico. No basta Claro. con darle un fármaco al paciente con una enfermedad mental, hay que hacerle educación psicosocial, hay que hacer psicoterapia, además hay que hacerle también cambios en el estilo de vida, porque también Sí, sabemos sí. que, y en la rueda de prensa ha salido, ¿no?, que hay ciertos hábitos modificables que nos pueden ayudar a empeorar o incluso a desencadenar una enfermedad mental. Claro. Hay un dicho, entre comillas, popular, que no sé si es cierto, pero que dice que todos, de una forma u otra, a lo largo de nuestra vida, padeceremos algún tipo de trastorno mental. ¿Eso es cierto? A ver, ¿Todos o casi todos? O casi todos. La verdad es que los datos y los porcentajes de la probabilidad que hablan de padecer una enfermedad mental a lo largo de la vida, por Claro. ejemplo, entre ellas la más frecuente, que sería Sí. una depresión, Sí. estamos hablando a lo mejor de un 25%. Es Claro. decir, es un porcentaje muy elevado, porque de hipertensos o de pacientes... Sin duda, sí. estamos pensando... eso en primer lugar. Y luego además es la carga social, porque no solo es la carga asistencial, sino la carga social. Claro, el entorno. El entorno Claro. hace que en el año 2030, en carga de enfermedad, la depresión, por ejemplo, vaya a ser la primera, por delante Sí. de la artrosis o del cáncer o cualquier otra patología. Bueno, yo he oído decir que la depresión será la pandemia futura Pues probablemente. más importante Probablemente. y que va a afectar a millones y millones de personas. Y quizá, no sé si sería interesante diferenciar entre el concepto de trastorno de Exacto. salud mental y enfermedad, patología en sí misma. ¿No es lo mismo? Sí. El trastorno, la enfermedad es un conjunto de síntomas y signos. Yo, más que diferenciar entre enfermedad y trastorno, que también el trastorno sería un componente, a lo mejor más hablamos de los trastornos Claro, depresivos, sí. y ya Claro. hablamos Más específico, pasajero, más pasajero. quizá. Pero sí que muchas veces hablando de estigma y de banalización, que creo que la banalización es también parte del estigma, lo que deberíamos empezar es a hablar, a no banalizar el decir estoy depre, porque yo no digo de repente banalizando estoy diabética hoy, porque he comido muchos pasteles, no es que no se me ocurriría decirlo. Entonces, lo que tenemos que diferenciar bien es que yo no estoy depre o me siento depre, es que yo o tengo una enfermedad, o sea, a no banalizarla sobre todo. La depresión no hay que banalizarla. Según datos de la OMS, 1 de cada 8 personas, 1 de cada 8 vive con un trastorno de salud mental. Son datos, evidentemente, que tienen credibilidad, porque la fuente es la que es. Entonces, Lundbeck, como decíamos antes, desarrolla nuevos tratamientos, se esfuerza por mejorar tratamientos médicos con el objetivo, entiendo, doctora, de mejorar la realidad de estos pacientes a diferentes niveles, social, físico, emocional, y acabar con el estigma, porque una cosa va con la otra. Y el entorno directo, familiar, social, la aceptación, la integración de esas personas sigue siendo hoy una dificultad añadida, ¿verdad? Totalmente. Esta integración cada vez... por mucho que hablemos, porque la verdad es que la pandemia lo que nos hizo, el pospandemia, decían, esta pandemia que viene ahora de la salud mental, lo que nos ha hecho es hablar mucho más. Y yo creo que además el estigma está en todos en todo englobado a todo lo que es la enfermedad. Perdón, doctora, la pandemia efectivamente ayudó a hablar mucho más. Ayudó más a hablar. Pero también agravó muchas de las patologías relacionadas con la salud mental. Totalmente. Además, en el momento, antes hablábamos de cuando se cerró.
claro, se cerró para todo el mundo. Para el paciente con un problema de salud mental también se cerraron las puertas de su casa y estos pacientes dejaron de ir a sus centros de día a hacer esta rehabilitación cognitiva o sus visitas con los psicólogos, etcétera. Fue probablemente uno de los sectores, junto con los adolescentes, que también se ha hablado mucho, que más sufrieron. También debido al colapso. Al colapso absoluto de la sanidad. Exacto, había una prioridad que era el COVID. Claro, aunque poco a poco se va normalizando, porque antes hablábamos de que para dar una respuesta efectiva a esos trastornos de salud mental, como decía la doctora, quizá el más común, la depresión, pero hay muchos más, hacen falta más recursos. Totalmente. Recursos evidentemente económicos y recursos asistenciales. ¿Cómo estamos ahora en este momento? Estamos mal. Comparativamente con Europa, por ejemplo, la cifra exacta no se la podría dar a lo mejor el doctor Celso Arango más exacta, bueno, pero como orientación. Como orientación estamos a la cola, por ejemplo, de lo que sería número de psiquiatras, por ejemplo, o de psicólogos, psiquiatra-psicólogo, por habitante. Estamos a la cola, pero muy, muy a la cola de lo que sería Europa. Claro. Es decir, hay poca... bueno, un hecho, por ejemplo, es que la especialidad de psiquiatría infantil en el 2023 es la primera vez que ha habido esta especialidad dentro del Sistema Nacional del MIR. Es decir, cuando sabemos y hemos oído mucho durante la rueda de prensa, tanto por Antonio Serrano como el doctor Celso Arango, que lo mejor es estos factores de riesgo, empezar cuanto antes, y no tenemos psiquiatras infantiles. Entonces, es decir, es un pez que se muerde la cola. Tenemos pocos y encima donde más podríamos hacer, que es en los inicios, tenemos pocos especialistas que puedan dedicarse a las patologías psiquiátricas. Tenemos pocos especialistas y además también decíamos antes que un tanto por ciento no acude al especialista. No acude por este estigma que hemos estado comentando. No acude por prejuicios, por miedo, por el que dirán, porque si se enteran que he ido al psiquiatra, quizá me van a marcar mi familia, mi entorno, mis amigos. No sé hasta qué punto nuestra sociedad actualmente todavía es reticente a aceptar con normalidad el hecho de que una persona, pues con una depresión o con una esquizofrenia, esté en tratamiento con un psiquiatra. Totalmente, totalmente. Y de hecho, la principal, por ejemplo, puerta de entrada para la persona con un trastorno depresivo es el médico de atención primaria. Porque aunque en la familia, porque es verdad que además esta depresión más leve, más moderada, el médico de atención primaria está totalmente capacitado y preparado para poderla atender. No hace falta ir a psiquiatra. En ese caso inicial, lo primero, nuestro médico de cabecera, el de familia, el que le he contado, el que sabe todo mi historial, es mi primera puerta de entrada. Tendría que ser la persona que me vea primeramente, que muchas veces además el paciente lo que ocurre es que como también le da vergüenza decirle no me levanto por la mañana, no voy a trabajar, lloro y lloro, muchas veces somatizan y van por un dolor de espalda, van por otra causa. Muchas veces tampoco van a ir al médico de atención primaria diciendo creo que tengo una depresión. O la tristeza la contarán a lo largo de la entrevista con el médico. Y además por el miedo al qué dirán, es decir, ¿cómo me verán los demás si saben que yo tengo un diagnóstico de salud mental? Pues lo que hemos comentado antes, que si soy débil, que si lo voy a contagiar, que si me contagio tristeza, si el mayor sufrimiento lo tiene el paciente. Bueno, y esto lo tenemos que relacionar necesariamente, a día de hoy sigue siendo así, con la imagen de que una persona con cierto nivel de depresión, con esquizofrenia, con trastorno bipolar, etcétera, es una persona potencialmente violenta, potencialmente agresiva, una persona que hay que mantener a cierta distancia. ¿Qué hay que decir a esto? Claro, pues luchar contra el estigma, pues estas imágenes que hemos estado viendo durante lo de la campaña, luchar contra este estigma, o sea, mostrar, y al final, ¿qué pasa? Que muchas veces, pues es verdad que como hay tanto estigma en la sociedad,
las personas que están integradas socialmente tampoco quieren hablar del tema, porque dice, al final me van a señalar con el dedo. Entonces, Claro. muchas veces es muy difícil hacerle... claro, sería ideal que la gente saliera y hablara, pero muchas veces no lo hacen pues porque lo van a mirar de otra manera, parece que lo vayan a justificar. Por el estereotipo que tenemos. El estereotipo de... Exacto. Claro, esa persona pues es una persona, la imagen que tenemos de ella me refiero, apática, triste, incapaz de disfrutar de su vida. Sí. Claro, y a todo esto, ¿qué papel juega? Porque antes lo hemos comentado, se ha desarrollado y se ha demostrado, hemos hecho una demostración práctica de este, entre comillas, experimento sobre el estigma de la salud mental en base a la inteligencia artificial. Claro. ¿Qué relación existe entre, entre ambos conceptos? Al final, la inteligencia artificial, hasta la fecha, está alimentada por nosotros, por los humanos. Claro. Veíamos... es una proyección nuestra. Es una proyección nuestra. Claro. Y además, si vemos los países que mayoritariamente están alimentando esta información, veíamos en grande aquel globo que era Estados Unidos. Entonces, pues como sociedad, claro, es que refleja lo que la mayoría de nosotros pensamos. Lo asociamos con violencia y muchas veces cuando hace alguien algo que se sale de la norma social, intentamos siempre buscar, es que tendrá algo, ¿no? A lo mejor también hay malos y hay malos, me refiero que no Claro. tenemos que asociar que todo lo que se sale de la norma tiene detrás asociado una enfermedad mental. Claro. Quizá ahora nos avanzamos un poco al futuro, un Sí. futuro que en parte ya está aquí, ¿no? Sí. Pero a nivel de expectativas, porque creo que lamentablemente todavía no tenemos la solución, pero ¿cuál puede ser el futuro de la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico e incluso en el tratamiento de los trastornos de salud mental? Claro. ¿Por dónde va el tema? Claro, la inteligencia artificial ahora, por ejemplo, desde el punto de vista de una compañía farmacéutica, en nuestro caso, tú lo utilizas muchas veces a lo mejor para realizar algún tipo de estudio, porque claro, o analizar datos o ver prevalencias, porque te permite, claro, al final la inteligencia artificial está alimentada de millones y millones de datos. Claro. Ahora mismo, para el tratamiento, hombre, si lo que entrara, si los datos que nosotros introdujéramos a través de la inteligencia artificial fueran positivos y fueran, pues entiendo que al final los psiquiatras, los médicos de atención primaria podrían utilizar aplicaciones realizadas por inteligencia artificial para ayudar o ¿no? que fuera parte del tratamiento también, Claro. pero a fecha de hoy, por lo que hemos visto, no sé si al paciente ver cómo está reflejado en la inteligencia artificial, creo que ahora mismo creo que lo hundiría un poco en la miseria. Claro, porque incluso las imágenes que hemos visto antes, incluso las imágenes que antes hemos visto que reflejan la imagen, Sí. que reflejan, ¿cómo le diría? Sí, que reflejan a un paciente, a una persona que sufre un trastorno de salud mental, no son muy positivas. No. Entonces, Claro. ahora mismo no si algo tan básico como sería es qué puede, o sea, qué piensa la sociedad o cómo me ve la sociedad de mi enfermedad. No hemos hecho la prueba. Claro. Que hubiera sido interesante haber hecho la prueba si yo pongo hipertenso Claro. o si pongo que tengo Seguramente el juanetes. resultado no hubiera sido el mismo. Claro, la imagen no hubiera sido tan sido la negativa misma, sí. ni tan ilustrativa de que una persona con un trastorno de salud mental está sufriendo. Claro. Está sufriendo y es algo más que evidente. En todo caso, antes de concluir, doctora, en esta jornada, a lo largo de la mañana se ha puesto de manifiesto la importancia, yo creo que fundamental, de educar a la población sobre las enfermedades mentales. Reconocer que con una enfermedad mental, la que sea, bien diagnosticada y bien controlada, puede incluso llegar a hacerse vida normal, Totalmente. cosa que mucha gente todavía no se lo cree. Totalmente, y cuando nos contaban antes... se puede estudiar, se puede totalmente. trabajar, y la etcétera. sorpresa, este experimento o esta manera de trabajar que tiene, de educar Antonio Serrano cuando nos contaba este reflejo, ¿no? De que yo voy a las escuelas, cuento, pongo ejemplos y cuando digo que yo soy el que realmente estoy hablando en primera persona, pues te das cuenta. Yo creo que queda mucho por hacer, pero que ya cada vez más estamos más concienciados
que hay que empezar desde muy pequeños, o sea, que hay que empezar concienciando que para que tú... en la escuela. En la escuela, claro. y viendo casos reales, pues a veces, yo que trabajo con otras asociaciones, cuando a veces te viene la presidenta de la asociación y llevas muchos años trabajando y de repente un día te dice, pues mira, sí, yo tengo un trastorno bipolar, yo tengo una esquizofrenia. Son personas que dices, esa integración social es lo que debe ocurrir al final, que tengan integración social. Y a lo mejor tienen un mal día, pero no tiene que haber mal día. Es que mal día lo podemos tener también nosotros. Y además son personas que están medicadas, igual que a veces un paciente con hipertensión se desestabiliza y hay que aumentarle un poquito o cambiar la medicación, pues a lo mejor también hay que pensar. Es que lo que tenemos que hablar es que de la salud mental tenemos que hablar como de la salud física. Y verdad que a veces nos cambian el tratamiento... porque ha salido una cosa nueva o porque veo que mis datos de tensión arterial me han cambiado y coge el médico de atención primaria, me cambia la pastilla, pues a los pacientes con una patología psiquiátrica también les puede pasar que a veces hay que hacerles ajustes y eso no quiere decir que... Claro. Por cierto, antes de concluir, ya que estamos hablando con Lundbeck, que es una compañía farmacéutica que trabaja en el ámbito de los trastornos de salud mental, la última pregunta, hay muchas más, pero vamos a dejarlo ahí porque no podemos estar toda la mañana hablando. Claro, la farmacología en general para abordar trastornos, patologías de salud mental, no sé ahora, pero ha tenido mala prensa, efectos secundarios, no deseados, adicciones, etcétera. ¿Cómo ha evolucionado esto? Bueno, aquí hay dos cosas importantes. La farmacología en el área psiquiátrica ha evolucionado tremendamente en positivo, porque los fármacos que hay ahora son fármacos que se toleran mucho mejor, que permiten llevar a la vida una vida plena a la persona. Son fármacos que a lo mejor en diagnósticos de gente adolescente, jóvenes empiezan a tratarlo, no tienen tantos efectos secundarios y eso permite normalizar más la patología porque te pide llevar la enfermedad mucho mejor. Pero hay otro punto interesante, el gran estigma que existe en psiquiatría con el fármaco. O sea, no hay patología en la que tú vayas al médico, tu médico te recete y lo primero que digas es esto me va a enganchar, ¿no? O sea, tú tienes que tomar un antidepresivo porque estás con una serie de síntomas que además tu vida está en riesgo, tienes que tomártelo. Entonces, otras enfermedades crónicas como podría ser una depresión, que en algunos casos es crónica, no hay este estigma, o sea, hay un estigma también para la farmacoterapia. Claro. La gente le diagnostica una psoriasis o otra patología y asume que el tratamiento médico se lo va a tomar. Claro. Y en general, eso tanto en la psiquiatría como en la atención primaria es... existe el perjuicio. ¿Cuánto tiempo lo voy a tener que tomar? Porque esto me ha dicho la vecina que me va a enganchar. No, el antidepresivo, el antipsicótico no te produce dependencia. ¿Y cuándo lo tengo que dejar de tomar? Lo quieren enseguida. Entonces hay una parte del tratamiento farmacológico que tiene un gran estigma social y al final... y hay que seguir luchando y en que las personas que toman fármacos en primera persona que hablen de cómo se encuentran. Porque una patología, un trastorno de salud mental bien diagnosticado y tratado correctamente puede curarse. Pues algunos pueden llegar a curarse y otros muchos pueden vivir toda su vida. Pero pueden cronificarse. Pero puede cronificarse y es igual que el hipertenso se toma una pastilla cada mañana, la persona se toma una pastilla. Me refiero, ¿cuántas pastillas tomamos por otras causas? Es decir, puede haber casos que ese paciente mejore, pero siempre todo esto controlado, no dejar la medicación, porque yo como ya he dejado de llorar y ya me encuentro algo mejor... Esto es lo peor Esto es lo peor, porque esto es lo peor. Esto lo que te hace al final es que tengas una recaída y que además lo que está demostrado es que en la primera recaída el tratamiento, cuando tienes un primer episodio, pues el tratamiento tiene que durar entre 9 y 12 meses, pero cuantas más recaídas tengas, peor pronóstico tienes y el tratamiento al final va a ser más a largo plazo. Lundbeck, una compañía farmacéutica, como antes apuntábamos, que mantiene firme ese compromiso para combatir el estigma, que es lo que estamos ahora comentando, el estigma y la discriminación de quienes viven con enfermedades, con patologías del cerebro y que trabajan, como es el caso de la rueda de prensa que hoy hemos compartido, para lograr una mayor aceptación social y para que el estigma poco a poco desaparezca, esforzándose
pues por mejorar el tratamiento, lo que ahora comentábamos, y en definitiva la vida de las personas, mejorar la calidad de vida de las personas. La doctora Susana Gómez Luz Centelles, gracias doctora, muy amable, gracias, muy amable, es directora del Departamento Médico y de Acceso al Mercado de Lundbeck. Muchas gracias.